Estuve leyendo recientemente el libro de Cómo hablar en público para el éxito, de Dale Carnegie, y hay algo que me interesó bastante del capítulo número 3. Exactamente se llama Cómo es que realizan algunos oradores sus discursos. Y me interesó bastante porque me hacía recordar un montón de problemas que yo tenía al momento de comunicar o al momento de exponer. O me hacía recordar muchos elementos que yo tomaba en cuenta en mis exposiciones y que por eso es que mis exposiciones eran buenas, porque se relaciona con problemas que aún tengo que solucionar al momento de comunicar y con problemas que ya he solucionado en mi comunicación o al momento de exponer o hablar en público. Así que en este caso y en este video te traigo 4 elementos que he aprendido de este capítulo para que puedas prepararte mucho mejor en cada exposición que tengas. Y no solo en exposiciones, también esto puede servir para algún tipo de video que estés realizando, como por ejemplo este video se ha realizado con estos métodos. Así que vamos con el primero. Y el primero de estos es la estructura. Y Dale Carnegie lo dice muy simple. Si es que no hay estructura en tu habla, no va a haber interés en tu mensaje. Créelo o no, muchas de las personas cuando inician sus exposiciones o inician cualquier tipo de comunicación no tiene un final o no saben cómo terminar. Es ahí en el que inician con la exposición tal vez o inician con el punto que tienen que exponer y se pierden en todo el progreso y no llegan a una conclusión exacta, sino que se van desbordando con anécdotas, se van desbordando con hechos que no tienen que ver o que se desvían demasiado por presentar tantos detalles. Eso me pasaba a mí siempre. En el momento en que yo exponía, siempre me demoraba bastante, como 1 hora, en una exposición que se suponía que debía decirse en 10 minutos o en 20 minutos. Todo porque no tenía una estructura muy bien preparada. Y como no la tenía, es que me iba por otros lados. Por otros caminos que tal vez eran importantes, pero que pude haberlos evitado o obviado, porque siempre hay algo que va a priorizarse mucho más que otra información. Así que tienes que estar consciente de esto en cada estructura que pongas en tus exposiciones. Si es que no tienes una estructura, tu público se va a confundir bastante en lo que estás tratando de decir. Muchas personas lo que hacen es que terminan un punto, terminan una afirmación, pasan 5 minutos y ya han pasado toda la diapositiva, y cuando se supone que ese punto o esa afirmación ha muerto, es que lo traen de nuevo y dicen algo como: olvidé mencionar en este punto que... y siguen con el punto que ya debió haberse dejado hace 10 diapositivas atrás. No quieres que te pase esto, porque así vas a crear una gran confusión en todo tu público y de hecho no van a tener una certeza clara de por qué parte vas o por qué obviaste esa información. Yo para esto te recomiendo 2 cosas. La primera es que ya de antemano puedas planificar con detalle todo lo que vas a decir en tu exposición. Cada punto, cada ejemplo, cada anécdota que uses o cada historia, ya lo tengas planeado o preparado. De ese modo no te vas a ir por otros datos que no tienen relevancia. Es ahí, en el momento en que estás preparando tu exposición, en el momento que estás preparando tu estructura, vas clarificando qué puntos vas a ir eligiendo y qué puntos vas a ir descartando. Porque hay puntos más importantes y hay puntos que son menos importantes y que no hacen falta decirlo, son un añadido. Todo va a depender del tiempo de tu exposición. Y el otro factor que te recomiendo es que si es que ya has pasado ese punto, si ya has pasado esa afirmación y te olvidaste de mencionar algo, ya no lo digas. Ya no tiene sentido decirlo. Simplemente quédate con ese pensamiento. Si es que inconscientemente ya has pasado a la siguiente diapositiva que ilustra otro punto, ya no digas una afirmación que tiene que ver con el punto anterior, sino sigue con tu acción, sigue con la misma exposición, sigue con tu siguiente jugada. ¿Y cómo puedes estructurar tus exposiciones? ¿Cómo puedes estructurar tu comunicación? Para esto, Dale Carnegie proporciona diferentes estructuras. En este caso te he traído 2. La primera, que tiene que ver con presentar un problema, dar una solución y después la razón de esta solución. ¿Por qué deberías hacerlo? Así ya tienes un orden estructurado en el que presentas primero una situación que se debe solucionar, la solución a ese problema y después la razón de por qué deberías hacerlo. Te va mencionando los beneficios. Y lo segundo que puedes hacer es estructurar tus exposiciones o tu comunicación con estas siglas que se llama PREP. La P del punto o afirmación que estás diciendo, la R de la razón o el argumento que tienes para decir ese punto, la E de algún tipo de ejemplo que ayude y la última P para que puedas reafirmar tu punto.
Teniendo ya una estructura definida y aplicando una de estas dos, o la estructura que tú desees, pero que tenga lógica y que tenga orden, hará que suene como una secuencia, hará que la gente lo pueda percibir como si fuera una historia. Y cuando es percibida como una historia, es que el público recordará mucho más tu información. Así que date el tiempo para que puedas estructurar detalladamente toda tu exposición y todo tu habla. Pasamos al segundo punto, y este es que no te aprendas al pie de la letra todas tus exposiciones. ¿Te ha pasado que quieres memorizar todo lo que tienes en un párrafo extenso y al final sales perdiendo en la exposición? Te quedas en blanco o te quedas con esa palabra que tratabas de recordar pero que no sale porque has estado pensando tanto en ser perfecto en tu exposición, en decir todas las palabras exactas, que se fue la idea. El 99% de las personas piensa más en recordar todo lo que estaba en su hoja de guión, más que en la propia exposición. Tenemos que cambiar esta mentalidad. Y esto lo hablo mucho más a profundidad en mi video de la guía paso a paso para que puedas mejorar tus exposiciones y tu habla en público. Aquí detallo lo siguiente, que efectivamente siempre hay personas, o podría ser tú incluso, que tienen una cantidad extensa de hojas, un guión extenso con cada palabra, cada punto y cada coma y esperan memorizarse eso para la exposición. Pero Dale Carnegie menciona que haciendo esta práctica solo vas a asegurar que tu exposición se sienta muerta y vacía, sin ningún tipo de esencia, y por lo tanto se va a sentir aburrida. Dale Carnegie, a su vez, cita a Horacio, mencionando que no te concentres en buscar las palabras, sino concéntrate en buscar hechos e ideas. De ese modo, las palabras que no estabas buscando vendrán por sí solas. Deja de tratar de memorizar tus exposiciones y trata mejor de entender el tema. Seguramente ni siquiera lo entiendes, solo has querido memorizar la información que te han impuesto o que tú has buscado. ¿Por qué no mejor entender toda la información que tienes? Cuando lo entiendes, cuando realmente puedes comprender el tema, lo puedes decir de muchas formas. Pero si quieres saber más a profundidad de cómo realizar esto, te dejo el video de mi guía paso a paso para hablar en público y exponer en la descripción. Así que vamos con el tercer punto, y este es que puedas visualizar tus exposiciones. Y me encantó leer esta parte porque se acomoda mucho y se relaciona con el código que yo mismo he puesto para vencer la ansiedad en cada una de tus exposiciones, o en el habla en público o en la comunicación. Mi código MVR. Y en este caso se refiere a la sigla de la V. Me encanta porque un autor muy reconocido coincide conmigo. Cuando no practicas la visualización, tienes menos control de tus acciones. Por ejemplo, si es que vas a tener una exposición, digamos que en una semana, y no visualizas qué resultados quisieras tener y qué resultados no quisieras tener, no vas a tener esa certeza. Te vas a sentir totalmente perdido cuando estés en el escenario, porque no es familiar a ti, porque no estás acostumbrado y que por lo tanto vas a terminar fallando. ¿Cuál es el objetivo con la visualización? Que puedas tener una visión clara de cómo estás exponiendo, qué deberías adoptar para una exposición triunfal y qué deberías evitar para que no puedas fallar. Y esto hace que incremente bastante los nervios, la incomodidad y la ansiedad. Esto según Matt Abrams, que es un experto en comunicaciones. Así que, ¿qué nos dice Dale Carnegie? Dale Carnegie especifica que puedas visualizar toda una audiencia gigantesca cuando estás ensayando. Así que, por ejemplo, si es que en este momento estoy realizando este video y estoy visualizando o estoy imaginando que le estoy hablando a una gran cantidad de personas, entonces mis acciones tienen que estar alineadas a eso. Como hay un gran número de personas, entonces yo me siento muy familiar con la situación. Entonces es cuando yo sé qué debería hacer, qué no debería hacer, y por lo tanto, dar mi mensaje de la mejor forma posible. Y te recomiendo también que puedas visualizar el entorno en el que vas a exponer. De ese modo, cuando estés ya en el momento en que tengas que dar tu mensaje, en el que tengas que hablar en público, te va a ser mucho más cómodo, porque al visualizarlo de antemano, es que el entorno y la cantidad de personas se siente familiar. Practica esto porque tu mente no puede distinguir realmente lo que es ficticio o real. Tu mente no puede asimilar lo que es real y lo que es falso. Así que si estás imaginando, lo puede concebir como algo que ya esté sucediendo en tu realidad. ¿Por qué no utilizar esto a nuestro favor?
para que estemos seguros de cómo es que vamos a exponer, de qué es lo que no debemos hacer y para estar seguros de que vamos a hacer una grandiosa exposición en el caso de este ámbito de la comunicación. Así que practica la visualización para el éxito. Y tenemos como último lugar al cuarto paso, que es ensayar. Créelo o no, hay muchas personas que no ensayan sus exposiciones. El 90% de las personas lo que hace es simplemente leer su información y no la dicen, no la leen en voz alta. ¿Qué pasa cuando no la lees en voz alta? Es que vas a perderte en el modo en que quieres comunicar tu mensaje, vas a perderte en cómo deliberar esa información, en cómo brindarla. No estás preparado, no te has acostumbrado a esas palabras, no te has acostumbrado a cómo brindar tu mensaje. Terminas estando inseguro de cómo decirlo, de qué decir y por qué lo estoy diciendo de esta forma. Cuando tú ensayas en ciertas porciones de tu día o en ciertas porciones de tus días en la semana, es que vas practicando, vas entrenando. Toma el ensayo como si fuera un calentamiento, como si fuera un entrenamiento para el producto final. Una vez que ya hayas calentado, que ya hayas entrenado, tu mente lo que va a hacer es asociar toda la información con la forma en la que usas tu tono de voz, la forma en la que haces tus expresiones corporales, en las que puedes gestualizar. Va asociando cada palabra con cada expresión y por lo tanto, tu mensaje va a sonar auténtico. Es que tu mensaje va a sonar como si lo estuvieras diciendo en el momento, como si fuera improvisado. Dale Carnegie nos habla justamente de esto, que debemos aprovechar cada segundo de nuestros días para poder preparar nuestros discursos y poder leer, porque leyendo también es que puedes tener un amplio vocabulario para conectar diferentes ideas. Y cuando tienes este amplio vocabulario para conectar las ideas, es que no te vas a perder al momento de hablar, porque siempre va a haber un conector, siempre va a haber una palabra que te pueda ayudar, porque la has leído. Entre más te sumerjas entre podcasts, entre libros, entre material educativo o material de personas intelectuales, es que vas a ir notando cómo son sus patrones de comunicación. Y cuando más estés adentrado en esto, ese vocabulario que constantemente vas repitiendo es que se integra inconscientemente a tu habla y vas diciendo mensajes que pueden sonar interesantes o que pueden tener una mejor conexión y por lo tanto tendrás un mensaje que sea muy poderoso porque has conectado de una manera eficaz tus palabras. Ensaya tus exposiciones, aprovecha cada segundo o cada minuto que tengas, lee mucho, amplía tu vocabulario y así generarás un discurso como los grandes oradores. Espero te haya gustado este video. Recuerda que tengo mi newsletter que lo puedes encontrar en la descripción y es totalmente gratuito, en el que hago reflexiones semanales que puedes implementar para mejorar tu calidad de vida. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!